Bueno, amados en el Señor, para mí es un honor, una alegría estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Doy gracias por su fiel servicio a la proclamación del Evangelio en sus lugares donde están compartiendo diligentemente la palabra de Dios con tantas almas que están hambrientas y sedientas de escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por permitirme el privilegio de estudiar junto a ustedes este texto maravilloso para este domingo. Y entonces vamos a empezar con una oración. Padre eterno, postrados a tus pies, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Señor, tú nos has llamado a ser pastores de tus ovejas. Señor, a darles el alimento y el agua de vida, que les alimente su alma, que les refresque su alma, Padre celestial. Ayúdanos a proclamar valientemente el Evangelio, ayúdanos a hacerlo con humildad, ayúdanos a hacerlo con reverencia, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú estás guiando nuestros pasos, iluminando a través de tu Espíritu nuestras palabras para que proclamemos valientemente y con alegría el dulce Evangelio de salvación y vida eterna. Bendice esta noche, Señor, prepáranos para que compartamos el domingo, para que alimentemos a tus almas, para que le demos el alimento sólido de tu palabra a tus ovejas, Señor, por quienes tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre para purificarlas, lavarlas y darles la entrada al cielo. Bendice esta noche, Señor, todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Amén. entonces el texto bíblico para la meditación del domingo hemos escogido Primera de Pedro, el capítulo 5 y los versículos del 1 hasta el 4. Es un pasaje bíblico cortito, pero con profundo significado espiritual para nosotros y material maravilloso para compartir con las personas del día domingo. Entonces, como un resumen de las tres lecturas, ¿verdad? Tenemos el domingo, es el cuarto domingo después de Pentecostés, ¿verdad? Ya estamos llegando, bueno, ya estamos en la fecha de Pentecostés y las tres lecturas escogidas para el domingo. Entonces, la primera, empezando con el Evangelio, ¿verdad? Obviamente el orden va primero en el Antiguo Testamento, la epístola y luego el Evangelio, pero aquí vamos a hacer un resumen pequeño, ¿verdad? Lucas 10 nos muestra que Jesús envía a los 72 a proclamar el Evangelio. A ellos les dio instrucciones específicas sobre lo que tenían que hacer. Después de un tiempo, ellos regresaron con un informe de que, ¿verdad? Un viaje misionero fue maravilloso, sorprendidos todo lo que les pasó, todo lo que Dios hizo a través de estos siervos, ¿verdad? En los lugares donde ellos proclamaron el Evangelio, tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Y al fin me sorprendió mucho las palabras de Jesús, ¿verdad? Todo eso, lo que ustedes han visto, han oído, está todo bien, ¿verdad? Pero él decía, mejor regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Todo lo que ustedes vieron, todo lo que sucedió, eso pasa, pero que esté escrito sus nombres en el libro de la vida es lo más importante. Ezequiel también nos contaba, ¿verdad? Una profecía de que el templo majestuoso de Israel, donde los judíos se reunían para adorar a Dios, ¿verdad? Iba a ser completamente destruido. Ezequiel fue llevado al exilio allá a proclamar a los israelitas. A pesar de todo eso, que Dios siempre iba a estar con los israelitas en cualquier lugar donde ellos estaban, aunque ellos no lo vieron así, aunque muchos de ellos se olvidaron del pacto de Dios, de ese Dios fiel, maravilloso. Dios a través del profeta Ezequías le recuerda el Dios del pacto, firme y eterno, lo que Dios dijo iba a cumplir perfectamente con el pueblo de Israel. Pequeño resumen de las lecturas y hoy pues para nosotros el texto primero de Pedro 5,
1 hasta el 4. Entonces aquí tenemos, como dije en la oración, el bendito privilegio de cuidar, de alimentar a las ovejas que Cristo ha puesto frente a nosotros. No lo hacemos para adquirir fama, no lo hacemos para adquirir dinero o un estatus social. Lo hacemos de todo corazón porque amamos inmensamente a las ovejas de Cristo, así como Cristo nos amó a nosotros, nos ama a nosotros y entrega su vida por nosotros. Es un privilegio, un reto inmenso. Sin embargo, nuestra alma está feliz y en paz al saber que es Dios quien nos ha escogido, quien nos ha capacitado, quien nos encarga, quien nos provee lo que necesitamos y nos exhorta a servir a su pueblo de la mejor manera. Muy bien. Entonces ahora vamos a pedir a alguien que me ayude con la lectura bíblica. No sin antes voy a pedirles que me cuenten un poquito qué les pareció este texto bíblico. Cuéntenme, hermanos, ¿qué les pareció? Querido Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches, Pastor Nixon. Un saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto verlo, querido Javier. Eh, Excelente. Cuéntenme, hermanos, qué les pareció, qué les llamó la atención de este pequeño texto bíblico, de las palabras del apóstol Pedro, literalmente para nosotros. Antes de entrar en materia, ¿tuvieron la oportunidad de leer un poquito el texto bíblico? mm, Adelante, cualquier hermano. Y si no, podemos pasar, no se preocupe, tranquilamente, podemos pasar a la meditación, al análisis del texto. Querido Juan. Bueno, pues lo que vemos en en este texto, ¿verdad? Cómo nos dice o nos exhorta Pedro, ¿verdad? Nos dice primero que vamos a ser testigos de los sufrimientos de Cristo y también vamos a ser participantes de la gloria que ha de ser revelada. Y luego nos dice que apacientemos el rebaño, la grey de Dios, ¿verdad? Pero pues bueno, a veces algunos lo hacemos por voluntad, algunos lo hacemos a la fuerza, pero y también algunos, como dice, pues porque comparten la palabra de Dios, pues les cobran, les roban, les exigen los diezmos, ¿verdad? Hay ganancias deshonestas. Entonces lo tenemos que hacer de corazón, sin pensar en enriquecernos, ¿verdad? De los hermanos o saquear a los hermanos o robarles, ¿sí? Sino todo lo contrario, todavía ayudándoles en lo que podamos, ¿verdad? Esa es mi participación, hermano. Amén. Gracias, hermano querido. Excelente. Muy bien, muy bien. Sí, directo al punto principal del estudio de esta noche. ¿Alguien más? pues podía rectificar nada más lo que dice el hermano Juan, este llamado que hace Pedro y nos lo hace el Señor Jesucristo a nosotros, es de hacer de buena voluntad, para aceptar a las ovejas, ¿verdad? Enseñar el Evangelio sin alteraciones, ¿verdad? Sí. Y sin pensar en las ganancias, porque en estos tiempos hay algunos que piensan más en la ganancia que en llevar el Evangelio. Excelente, hermano. ¿Alguien más? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a leer el texto bíblico. Que alguien me ayude, por favor. Yo le puse hasta el 5, pero vamos a leer de Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 1 al 5. Un voluntario que me ayude. Si quiero puedo hacerlo yo. Gracias, querido Javier. Adelante. Voy a leer del texto que está ahí en la pantalla. Ya, Dice por favor. a los pastores y al rebaño.
A los ancianos entre ustedes les exhorto que yo, anciano, también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidando no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al apacentar al príncipe de los pastores recibirán la inmarchitable corona de gloria. Asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Gracias, querido hermano. Muy bien, entonces un texto maravilloso que nos muestra, entendiendo el contexto de esta pasaje bíblico, es el pueblo de Dios está sufriendo persecución en su máxima expresión, ¿verdad? El gobernador de Roma, un loco, Nerón, ¿verdad? Era que estaba persiguiendo a los cristianos a capa y espada. Para él nada era matarlos, quemarlos y todo eso. Y esta carta, la carta, primera y segunda del apóstol Pedro, fue dirigida a unas colonias que estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? Donde Roma estaba, ahí estaba también las leyes, las ordenanzas de este hombre que odiaba a los creyentes, ¿verdad? Entonces, a ellos les escribe esta carta. Es una hermosa carta, es cortica, pero linda, bien escrita, exhortando a los creyentes, ¿verdad? A decirles, sufran con paciencia, resistan la persecución porque mantengan la mirada fija en la ciudadanía espiritual, en el lugar eterno donde van a vivir, ¿verdad? Él les dice, es aquí temporal nuestra casa acá en la tierra. La vida eterna es en el cielo. Allá viviremos eternamente en presencia del que les salvó, en presencia del que entregó su vida, en presencia del que les, del que pagó el precio justo por su redención, en presencia del que sufrió 1000 veces más de lo que hoy ustedes están sufriendo. Entonces, una hermosa carta, una exhortación, el mismo, ¿verdad? En carne propia que ha sufrido todo eso. Muy bien. Entonces vamos a investigar quiénes son los personajes de esta historia. Si pueden ahí abrir sus Biblias en la mano, o si tienen a mano ahí el texto bíblico, déjenme ver si puedo ponerle aquí para compartir. Ahí está. Entonces vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. Cuéntenme, hermanos, ¿qué personajes ven ustedes? Bueno, pues está Pedro, los ancianos, Cristo, Ujú. está la congregación, ¿sí? ¿Verdad? Están los príncipes, los pastores, está Dios. Sí. ¿Qué más? Bueno, buena identificación, hermano. Ujú. Los jóvenes, Muy bien. los soberbios, Ah, los los, humildes. los humildes. Perfecto. Muchos personajes. Excelente. Muy bien. Ya mencionaron los ancianos, los humildes, sí, soberbios. Ah, excelente. Muchos personajes encontramos. Es maravilloso ver que en este texto, aunque parece que es cortito, ¿verdad? Encontramos muchos personajes. Excelente. ¿Algunos otros personajes que se nos escapen, hermanos, demás hermanos?
Bueno, con eso creo que estamos bien. Después podemos ampliar un poquito más, ¿verdad? Para ponernos un poquito en la historia, para analizar a fondo, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido los creyentes al recibir esta carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Un hombre que vivió de cerca el sufrimiento de su maestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que esto le afectó de forma positiva o negativa a los creyentes de esas regiones donde él estaba escribiendo la carta a quienes les envió? Podemos que pensar felices, ¿verdad? Felices que reciben esta carta de alguien que vivió en carne propia los sufrimientos de cerca de Cristo. El apóstol Pedro, que él mismo, ¿verdad? Es un ejemplo para nosotros. Yo creo que a veces yo me identifico mucho como Pedro. Él siempre estaba ahí impetuoso, siempre hablando primero, quizás sin pensar antes de decir, ¿verdad? Pero sentí ese fuego, ese amor por su Señor y Salvador Jesucristo. Él realmente, como humano, no quería que nada malo le pasase, ¿verdad? Entonces, algo maravilloso ver la actitud de un siervo de Dios con defectos, claro, muchos defectos, muchos más defectos que virtudes, pero siempre estaba ahí am, a- al pie del cañón, como se dice, ¿verdad? Muy bien. Y también podemos poner aquí quizás ¿verdad? Porque hablamos un poquito el Nerón, que era este malvado, ¿verdad? Quien estaba persiguiendo a los cristianos. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos se encuentran ustedes? ¿Qué objetos ven aquí? La corona, Muy bien. Corona. Querido Andy, el micrófono, hermano, para que le escuchemos. ¿Me escucha bien ahí? Sí, ahora sí la escuchamos. ¿Qué más? ¿Qué otros objetos nota usted aquí? Son varios. La gracia deshonesta, no sé si sea un objeto o sería ¿Puedes repetir? físico, porque como dice, incluir conceptos abstractos importantes. ¿Cuál era el objeto que El mencionó, hermano? príncipe, el príncipe de los pastores, los ancianos, diría yo, la grey de Dios. Ujú. Excelente. ¿Algo más? No, ya, diría yo, Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro objeto que note usted? Podemos ver aquí ganancias deshonestas también, ¿verdad? Ganancias deshonestas. Ah, ya mencionaron la Grey. Podemos poner también al corazón que habla aquí. Algunas. Muy bien.
yo creo que con esos objetos ya estamos bien. Si ustedes pueden encontrar alguno más, van ahí anotándole un poquito más. Después le voy a revisar y si encuentro algunos objetos más, lo colocamos ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Bueno, sí. Adelante, Juan. En el versículo 13 dice que la iglesia estaba en Babilonia. ¿Qué pasó? ¿En Babilonia? Gracias, hermano. Interesante la, su comentario. El apóstol Pedro está escribiendo la carta desde Roma, ¿verdad? Entonces, en esa época Roma era considerada como Babilonia, ¿verdad? Era como un sarcasmo, si se podría decir. Para no decir Roma, entonces él dice esa expresión. Entonces, si buscamos en el capítulo 1 de Pedro, ¿verdad? Ahí nos muestra a quiénes escribió esta carta. Entonces dice, Primera de Pedro, capítulo 1, ahí dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy conocemos como Turquía, ¿verdad? Entonces, en aquella época, esas eran colonias romanas que estaban gobernados por los líderes, ¿verdad? Eran como colonias romanas. Y entonces ahí podemos decir, ¿verdad? Entonces, aquí podemos poner que se les conoce como la diáspora, creyentes, creyentes que estaban en la diáspora. Estaban diáspora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra información que podemos colocar aquí? Voy a poner 5 colonias romanas. Era en Asia Menor. ¿Alguna otra información que podemos aquí colocar? Y entonces podemos poner eso nomás, ¿verdad? Que eran los creyentes que estaban en la diáspora, 5 colonias romanas en Asia Menor. Ahí en Primera de Pedro nos dice los lugares, ¿verdad? Que eran perseguidos por ¿cómo se llama este gobernante? Nerón, Gobernante de... Sí, adelante. por Nerón. Nerón, gracias, gobernante de Roma, Sí. el malvado Nerón. Malo, malo, mal. Excelente. Con eso yo creo que estamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos pensar aquí? ¿Cuándo ocurrió la historia, más o menos? Podemos poner también aquí, ¿verdad? ¿Qué les parece si ponemos como en la época de Nerón, Pues cuando los cristianos eran perseguidos? ¿Podemos poner eso? sí, Ah, sí. dice la historia que está escrito entre el año 63 Ujú. al 74, obviamente 30 años después de la crucifixión de Jesucristo, tal vez.
Ujú. Vamos a poner años 63, Es al 64. 64 después de Cristo. Sí, entonces sí, más o menos esos años, porque después de un tiempo, Nerón se suicidó, se mató, ¿verdad? Entonces, sí, poner aquí también, mientras Nerón estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Podemos poner aquí, vamos a poner aquí, persiguiendo, amenazando, amenazando. Muy bien, ahí está. Puedes poner entre esos años, más o menos. Excelente. Bueno, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? ¿Qué Pues problemas? Sí. perdón que haya interrumpido. Pues cobrar, ¿no? Cobrar la prédica, Ujú, ganancias deshonestas, ¿no? Querer controlar, ¿verdad? Manipular la congregación. Es decir, yo veo ese problema. ujú. Muy bien, ¿alguien más? No apacentamos a la grey voluntariamente, algunos lo hacemos por la fuerza, otros por ganancias deshonestas. Sí. Por interés, ¿verdad? Interés de diferentes índoles, ¿verdad? Interés de poder, interés de dinero, interés de creernos los mejores que los demás, como que tenemos control de alguien, ¿verdad? Excelente. ¿Algo más? ¿Qué estaba pasando con la gente de los tiempos de Pedro? Querido Andy, Diría yo que la falta de ejemplo, o sea, daban mal testimonio. no lo escuchamos muy bien, Andy. ¿Puedes repetirnos, por favor? Estaba como lejito la señal, como que estuviera lejos. Adelante, hermano Andy. Disculpen. Y ahora, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ¿Sí? súper, como si estuviera aquí cerquita. Disculpa, que tenía los audífonos. Digo yo que la falta de ejemplo y humildad de los líderes, o sea, daban mal testimonio. Perfecto, hermano. Me da mucho gusto eso, escuchar. Sí, falta de ejemplo y humildad. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos poner aquí? ¿Qué pasa cuando la gente es perseguida, verdad? Cuando los líderes son perseguidos, a veces fácilmente se dan por vencidos, ¿verdad? Ya traté de hacer, pero ya fue tanta la persecución que pudo más, ¿verdad? Ah, eso era lo que estaba pasando aquí. Sí, Adelante, hermano. Javier. pues sí, pasaba que se desanimaba. Mm, Obviamente tenían temor o miedo de ser apresados por el sistema romano y llevados a la hoguera, ¿no? Llevados pues al sacrificio realmente, ¿no? Ujú. Eso ujú.
yo digo que desanima a cualquiera que anda compartiendo el evangelio, ¿no? Por supuesto, hermano, que lo vengan a amenazar estando bien, compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que eh, la, el ánimo se va por el suelo y pues sí, y es algo serio, no es algo que uno puede decir, no, no va a ser tan difícil que a uno lo persigan, pero que a ellos lo estén amenazando y que han visto que este loco se enteraron que en Roma lo tiraba a la gente como carbones o como madera para calentar en el frío, ¿verdad? Y en la hoguera. Eso, eso no es que nos cuentan, sino, ¿verdad? Está registrada en la Biblia que pasaron cosas terribles con los primeros cristianos. Muy bien, excelente. Yo creo que con esos problemas ya estamos bien. Vamos a analizarlos aquí. ¿Se soluciona el problema? ¿Qué piensa? Aquí vimos la persecución, el desánimo, los malos pastores, ¿verdad? Que estaban ahí aprovechándose de la situación para sembrar cizaña, pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a estos siervos, a estas fieles que están allí? ¿Se soluciona el problema? Podemos decir que sí, hermanos, ¿verdad? Estas palabras del apóstol Pedro fueron tan directas al corazón, ¿verdad? Él, recordándoles en esta carta pequeña, les recuerda todo lo que Cristo hizo por ellos. Les pinta una radiografía de la mansión celestial en el cielo en donde van a estar, como dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso les mantuvo firmes a pesar de la persecución, a mirar a Cristo como el objeto inquebrantable de su fe. Y después, en la segunda carta, el apóstol Pedro corrige algunos errores doctrinales que, como mencionaban ustedes, perdón, por la misma, el hecho de esa feroz persecución, ellos se desanimaron, escucharon a los falsos profetas, a los falsos maestros que llegaron a infiltrarse ahí en la congregación, en estas congregaciones, ¿verdad? Perdón, muy bien. Seguimos. Entonces aquí podemos poner que sí, sí se soluciona por el poder divino que Dios a través de, del apóstol Pedro fortaleció, vamos a poner, fortaleció espiritualmente a los creyentes de Asia Menor a tenerse firmes en la fe a pesar de la persecución. Entonces podemos poner, ¿verdad? Que no fue las palabras convencedoras del apóstol Pedro que hicieron que los creyentes se mantuvieran firmes, sino él estaba eh, expresando lo que Cristo había hecho por ellos. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. No era como tratando de ablandar la situación diciendo, tranquilos, ya no pasa nada, no va a ser tan dolorosa la persecución. Él les dijo lo que iba a pasar, les dijo inclusive, ¿verdad? Si aún eso pasa a los creyentes, imagínense lo que pasará con los incrédulos, ¿verdad? Estaba diciéndoles a ellos, si ustedes piensan que todo eso va a quedar
sin ser juzgado por el Dios Todopoderoso, ¿verdad? En el tiempo de Dios, Dios juzga, Dios usa la sentencia contra los que desobedecen, maltratan a Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a avanzar aquí, dice, contestar profundamente las preguntas de consolidar sobre el texto para identificar la ley y el evangelio específicos al texto y objeto principal del texto bíblico. Muy bien. El objeto del texto, el cambio específico de corazón, vida que pides que Dios obre en los creyentes por medio del texto. Entonces, vamos a comenzar con eso, ¿verdad? El objeto del texto. ¿Cuál sería el objeto del texto según lo que hemos estudiado? ¿Cuál es qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Como el cambio específico que noto en mi vida, pero a través de esta lectura bíblica, lo tomo personal para mí. Juan, querido, adelante. Pedro nos invita a apacentar la grey de Dios. Excelente, me gusta mucho. Muy bien. ¿Alguien más? La grey de Dios, ¿verdad? Muy bien, alguien más tenía la mano levantada. Me gusta mucho esto. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? ¿Algún otro? ¿En otra palabra? Muy bien. Y si no, vamos pues aquí en esta parte ya con las lecturas bíblicas, vayamos pensando en la ley específica y en el evangelio específico. Y luego ya esto también puede darnos como un tema del sermón, ¿verdad? Pedro nos invita a apacentar la grey de Dios y podemos ampliar un poquito más adelante, ¿verdad? Cómo quiere el Señor que hagamos eso. Entonces, vamos a meditar en la aplicación para nosotros y luego vamos sacando el tema del sermón, ¿verdad? Muy bien. Ah, ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia, hermanos? Podemos pensar que es aquí el texto bíblico. ¿A quiénes está hablando Pedro? A los pastores. Ajá. Ujú. ¿Y qué desea que hagan los pastores? Nos invita a que seamos como el rey David, como cuidaba sus ovejas de su papá, ¿no? Las defendía de los lobos, de los osos, de los leones. Y Ujú. así nos está invitando Pedro que hagamos lo mismo con la grey de Dios. Perfecto, muy bien. Entonces podemos poner aquí, Dios nos exhorta a cuidar fielmente a sus ovejas. Podemos ponerle así, ¿verdad? Como ah, Dios nos exhorta a cuidar fielmente a sus ovejas. Entonces aquí puede ser un punto, el punto principal. Podemos también poner ahí como Dios nos exhorta a alimentar a las ovejas con la pura palabra de Dios, algo así, ¿verdad? Porque ese es el enfoque. ¿Algún otro título? Andy, hermano. Yo diría que también, perdón, que este pasaje nos enseña que el liderazgo cristiano no se trata de solamente de autoridad
humano, sino de servicio fiel bajo la ley de Dios, o sea, bajo Cristo, con la mirada puesta en la gloria de Dios, no solamente en algo personal, sino del verdadero ejemplo, el verdadero pastor que es Cristo Jesús. Me encanta eso también, sí, 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 porque tiene mucho que ver con ese liderazgo cristiano, ¿verdad? Pues cualquiera puede llamarse líder, ¿eh? Líder el que quiere que todos hagan lo que él quiere y no enseña, ¿verdad? No capacita, no guía, no invita, no exhorta a los demás también a ser parte de eso. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Algún otro título? Bueno, muy bien, vamos entonces a la parte. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, aquí vamos a la ley de Dios con todo su rigor, ¿verdad? Usted más que nadie conoce a las ovejas de Cristo, a las personas con quien va a compartir el Evangelio. Pero ante todo, ¿verdad? Lo que queremos es que esta palabra de Dios, que este texto bíblico, venga directo a mí como, ante todo, un creyente, como un pecador que he ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, y que esa ley a mí mismo, ¿verdad? Por mi naturaleza pecaminosa me tumbe, me dé un golpe bajo, me noquee y me haga mirar a Cristo como el único consuelo, el único que puede librarme de esta lucha espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué pecado ven ustedes aquí, en esta historia? Querido Andy, hermano, adelante. Sí, hay muchas cosas que uno puede poner y decirse uno mismo, porque a pesar de todo, algún momento no hemos sentido de esa manera. O ¿Mm? sea, ¿cómo explicarlo? O sea, he hecho yo mi siervo por obligación, o sea, he servido a la iglesia por obligación o rutina, es algo que uno debe de preguntarse. O a Ujú, veces he buscado como que reconocimiento, aprobación, o quizás que me miren, o he sido yo también paciente con las personas de la iglesia, le he servido con amor. O sea, son muchas cositas que uno puede ver y decirse uno mismo, porque no soy, aún no he sido, vamos a suponer, un predicador allá en la iglesia, ujú. pero algunas veces eh, yo digo, cónchale, yo quisiera ser tal como fulano, pero no por lo que él hace, sino como que para que me vean y me reconozcan a mí también, cosa que es pecado. Amén, hermano. Entonces Ujú, debemos de fijarnos mucho en eso, a ver, y pecamos en contra de Dios, porque uno no debe de hacerlo por obligación o reconocimiento o algo, sino para servirle a Dios. Es como dice eh, nuestro hermano, no se me olvidó el nombre, hemos olvidado que la gracia de Dios no es mío, sino de Él, y que soy simplemente un siervo bajo el pastoreal de Cristo. ujú. Gracias, querido Andy. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Nos ha hecho reflexionar. Querido Juan. Bueno, yo digo que también aplica el séptimo mandamiento, donde dice que no por ganancias deshonestas. Ujú.
excelente, excelente, hermano. Sí, es un texto, como les dije anteriormente, y qué fácil es, hermanos, de creerse mejores que los demás, ¿verdad? Qué fácil es que decir que, ¿verdad? Que ya la gente está allí, yo estoy a cargo de la gente, ¿verdad? Pero el ser humano y el diablo usa esas cosas para decir, ¿verdad? Ah, te mereces esto, has hecho un esfuerzo, ya te has preparado y todo eso, ¿verdad? Y ya, siempre mi oración es que el Señor nos mantenga humildes, porque tenemos que dar cuentas a Dios, el dueño de las ovejas, el dueño del rancho, si se podría decir, ¿verdad? Donde están las ovejas. Nosotros somos solamente mayordomos que cuidamos las ovejas de Cristo, esas ovejas que Cristo entregó su propia vida, ¿verdad? Querido Manuel, hermano, adelante. Sí, también miramos y muchas veces el diablo trata siempre de engañarnos a nosotros mismos. Y Ujú, así como se decía ahorita, muchas veces también miramos quizás en nosotros mismos y para nuestros adentros, eh, quizás hemos sido eh, quizás líderes orgullosos o personas que entendemos que merecemos tal o cual cosa de Dios, o incluso cuando miramos a los líderes, y cuando digo esto, me refiero a cuántos varones quizás hay capacitados en nuestra congregación que pueden prepararse y uno dice, bueno, pero si hay 20 o 10, quizás 3 o 4 están sirviendo. ujú, Y uno dice, pero la verdadera grandeza para el Señor es servirle en agradecimiento. Pero muchas ujú, veces uno dice, y si se pagara un sueldo cuantioso, lo que están fuera serían líderes. Quizás muchas veces en ese sentido el diablo nos engaña y si decimos, por ejemplo, mira, vamos a pagar $100 por prédica, ¿cuántos quizás estuviéramos matándonos por predicar o yo quisiera predicar 2 veces? ujú, Entonces también nos muestra esto que muchas veces somos negligentes o que muchas veces también somos avaros porque si quizás se predicara, yo no quisiera que Nixon predicara, sino yo predicar, pero es lo que el apóstol Pedro enseña. Esto debe de ser la vocación del Señor en agradecimiento al perdón, mirar lo que Él hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, ujú, ya nosotros tenemos la motivación, tenemos el regalo, tenemos el ejemplo, lo tenemos todo para trabajar, como dice el apóstol Pedro. Como decía mi hermano Nixon, es un buen texto bíblico para la congregación, pero también para los líderes, los que ujú. enseñan la palabra de Dios. Amén, querido Manuel. Amén. Sí, sí. Cuando yo medité este texto es como directo a uno, directo al corazón, ¿verdad? Porque, sí, siendo honestos, tocándonos la mano en el corazón, nos damos cuenta que a veces sí ha habido a veces ese enfriamiento, a veces, "Oh, otra vez tengo que hacer eso, otra vez tengo que hacer eso, aquello, ¿verdad?" Entonces, como dice aquí el apóstol Pedro, recuerden a Cristo, ¿verdad? El servicio que Él nos ha dado, ¿verdad? Sin quejarse, sin la historia de Cristo, ¿verdad? Que se levantaba temprano a proclamar el Evangelio, esa urgencia, que veía esa necesidad de que las almas escucharan el dulce Evangelio, ¿verdad? Y a veces uno es como, un día más, otra vez tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? No es como ese gozo, sí. Me tocó mucho este texto en lo muy personal y ya de rodillas pido al Señor que me mantenga humilde, ¿verdad? Porque sí, sí, es esa, esa naturaleza pecaminosa que nos hace que nos enfoquemos en nosotros mismos, a veces el egoísmo, ¿verdad? Y no en las cosas de Dios.
Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita más que podemos pensar aquí? Bueno, excelente. Con eso yo creo que sí. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Querido Juan, y luego vamos con Manuel. En el versículo 4, a donde dice, y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Gracias, hermano. Ahí está. Tan maravilloso, ¿verdad? Querido Manuel. Sí, es maravilloso, así como dice, como decía el hermano Juan. Y algo significativo para nosotros, dice, y al aparecer. O sea, eso también nos enseña mucho sobre este mismo libro de Pedro, porque un poquito antes se enseña de que habían muchos burladores, incluso de hecho todavía hoy tenemos personas que se burlan Ujú, de la fe, de la esperanza de los cristianos, de que están esperando en vano muchas veces personas maliciosas y hasta de manera burlona, burlesca, dicen, hermano, Jesucristo viene pronto, pero la Biblia es clara y la Biblia dice aparecerá. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, pero sí sabemos que el Señor regresará y no viene con las manos vacías, dice que viene con una recompensa y sabemos que esta corona de gloria no la hemos recibido por completo, pero en el cielo la tendremos en su totalidad y por nada bueno que nosotros hayamos hecho o que merecemos, ¿verdad que sí? Sino por pura gracia y por su amor. De verdad que es un privilegio para nosotros poder estudiar pasajes como estos que nos alientan el corazón y dan esperanza a nuestras vidas, porque al final, sin estas esperanzas de la vida eterna, ¿qué somos? No, no somos ni tendríamos nada, pero gracias a Él que un día aparecerá y vendrá con la amén. recompensa. Amén, querido hermano. Sí, sí, sí. Y esto, amados en el Señor, que ustedes están proclamando el Evangelio, y vamos a ser honestos, a veces no es fácil, a veces es dura la situación, a veces el, ah, el enfriamiento de las personas, a veces nos duele en el alma, ¿verdad? Porque sí, como siervos del Señor, como líderes, queremos que las personas escuchen el Evangelio con alegría y sigan compartiendo, ¿verdad? Pero este texto tan maravilloso, hermanos, que es el príncipe de los pastores, está diciendo, Cristo mismo aquí en la tierra pastoreó las ovejas, esas ovejas que le dieron la espalda, esas ovejas que no escucharon su voz, ¿verdad? Él dice el príncipe de los pastores, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar en Juan capítulo 10, que es el capítulo del buen pastor, Jesús el buen pastor, ¿verdad? Que dio la vida por sus ovejas. Entonces aquí está diciendo, no están solos, hermanos. Habrá momentos en que sí realmente nos sentimos solos. Habrá un momento cuando estén preparando este sermón mismo, estas meditaciones bíblicas, ¿verdad? Se sentirán solos. Quizás las personas que ustedes aman, no aprecian el sacrificio el esfuerzo que están haciendo para compartir el Evangelio. Recuerden este pasaje bíblico, ¿verdad? Que Cristo está allí, que Cristo pasó por todo lo que ustedes están pasando, ¿verdad? Y Él fue mucho más allá, dio la vida por esas ovejas, las abrazó, las tomó entre sus brazos, las cargó sobre sus hombros, buscó a la última que estaba este, empalizada por allá, que estaba atrapada, ¿verdad? Ese es el amor que Cristo, que el buen pastor tiene por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese amor es como, ah, es como que se pasa, ¿verdad? Es como pasar la antorcha. Es decir, si Cristo
mi amado Jesucristo me amó tanto a mí, un miserable pecador que ofendo a Dios sobre todas las cosas. Me amó tanto a mí que entregó su vida, que me tomó entre sus brazos para que hoy fuese suyo, ¿verdad? Ah, ¿cómo no voy a compartir el mismo evangelio con los demás? ¿Verdad? Qué hermoso texto, ¿verdad? Y cuando entendemos el versículo 4, vamos va a fluir todo este texto fácilmente, ¿verdad? Porque si vamos a apacentar las ovejas, cuidándolo con amor, no a la fuerza, ¿verdad? Porque es otra cosa que puede pasar, ¿verdad? Que quizás vamos a ver los resultados de las ovejas, que son tratadas a la fuerza, ¿verdad? Pero los resultados no van a ser buenos, van a ser temporales, pasajeros o a la fuerza, ¿verdad? Pero está diciendo, háganlo de corazón, ¿verdad? Que sea genuino su compartir el evangelio, ¿verdad? Teniendo señorío sobre los que están a cargo, ¿verdad? Mostrando ese amor, esa compasión, ese sentimiento por los demás. Entonces, es lindo entender que Jesús habla mucho del pastor y las ovejas, ¿verdad? Entonces, a veces yo me he preguntado, ¿por qué será que el Señor no nos dice, no nos compara con unos leones, con unos elefantes, con unas gallinas, ¿verdad? Siempre nos compara con ovejas. Ovejas, ya sabemos el resultado, ¿verdad? Que dependemos 100% del pastor. Y si este pastor, pues da pasto contaminado, no los cubre del frío, todo lo contrario, se roba las cobijas y todo eso de las ovejas, pues no van a estar muy bien. Muy bien. Me emocioné con esta pasaje bíblico. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos poner aquí? Podemos mirar las promesas seguras del Señor de que vendrá. Son promesas que, como usted decía, nos alegran el alma, nos motivan, nos alientan a seguir porque no tenemos cualquier promesa ni de cualquiera. Tenemos la promesa Ujú. del Señor, tenemos la promesa de que regresará, tenemos la promesa de, aunque aquí no lo trate directamente, pero sí miramos en un contexto más amplio, de que regresará con galardón, pero también regresará a buscarnos para que estemos donde Él esté. O sea, es especial lo que promete. Amén, hermano. Qué lindo. Hermoso texto, realmente nos reconforta, ¿verdad? Excelente, entonces podemos poner aquí, Cristo ya entregó su vida por sus ovejas, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a avanzar. Muy bien, dice, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Aquí ya es el fruto de esa fe, de esa gratitud que el Señor nos ha dado. Querido Juan, hermano. Que haga su voluntad en Ay, mí. qué lindo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir aquí?
Estaba pensando en un hermoso pasaje bíblico, creo que es Colosenses capítulo 3, los versículos 17, creo que habla, donde todo lo que hagan, verdad, ya sea de pensamiento, de palabra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Señor, ¿verdad? Yo creo que esto encaja muy bien porque a veces pensamos que otra vez tengo que volver a hacer lo mismo. ¿Y por qué no hacen las otras personas eso, verdad? Entonces, que esa actitud sea como, estamos haciendo esto para la honra y la gloria de Dios en gratitud por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, ¿verdad? Muy bien, quizás también podemos poner aquí que nos ayude a mantener la mirada fija en Jesucristo, el único fiel y buen pastor, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida eso. Excelente. Oiga, es difícil hablar y escribir. Muy bien, excelente. Entonces yo creo que ya hemos avanzado un poquito. ¿Qué título le pondría usted a este sermón? ¿Qué título sería o el tema del sermón para ponerle aquí para que llame la atención de la congregación? Quizás cómo empezaría. Puede ser la corona de gloria. Sí, puede ser. Muy bien, la corona de gloria. De los siervos de Jesús. Muy bien. Querido Andy. Yo diría de forma de pregunta, ¿es Cristo mi verdadero pastor? Ujú, ujú. Sí, muy bien. También podemos pensar aquí como algo de quizás algo personal para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos alimentando a las ovejas de Cristo? Querido Manuel. Sí, algo que podría ser, pues el título es como lo más, digo, por lo más Ujú, difícil para uno de encajar todo, pero algo más o menos sirviendo como Cristo nos sirvió. ujú, ¿Sabes? Porque lo que vemos del tema es que Pedro quiere que seamos buenos líderes y claro. estamos mirando el líder supremo, la excelencia de entre el liderazgo, el ejemplo a seguir, nuestro Ujú, todo. Entonces, cómo Cristo nos sirvió con dedicación, con anhelo, con amor, con entrega, sin buscar ganancias, sin orgullo. Entonces, Dios nos llama a esto, a servir, a ujú. apacentar la grey. Entonces, algo más o menos así, sirviendo como Cristo nos sirvió, o algo que, ¿verdad? Que sí, que va Sí, como un poco con todo el texto. exactamente. Entonces, este es muy apropiado para el texto del sermón porque resalta todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, cómo sirvió Cristo a sus ovejas, ¿verdad? Lo hizo con amor, con paciencia. Podemos ahí pensar en los discípulos, ¿verdad? Ellos que estaban ahí con Jesús 3 años y todavía cuando
Cristo ya pues estaba por ascender al cielo, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? El reino de aquí. Entonces, esa paciencia, ese amor, ese servicio, que a veces como humanos se nos olvida. Entonces, yo creo que este título encaja muy bien y usted puede usarlo como verdad aquí para ah, aplicar la ley y también el evangelio. La ley nos va a decir, Señor, no siempre he servido como tú has querido que sirva tus ovejas, ¿verdad? Entonces, el evangelio puede ser verdad. Yo no, yo he fallado en servir a las ovejas, pero mi Señor Jesucristo sirvió perfectamente, ¿verdad? Sirvió a sus ovejas, les alimentó con el alimento sagrado de su bendita palabra. Y pues ahora nosotros nos da el privilegio de poder ser pastores de este rebaño, de estas ovejas que Cristo ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿verdad? No porque seamos perfectos, no porque seamos mejores que los demás, sino porque esa ha sido la bendita y santa voluntad de Dios y pedimos que el Señor este, nos dé esa humildad, nos dé esa valentía, nos dé ese ánimo, que esa chispa interior siempre esté ahí, ¿verdad? Podemos pensar en eso. Excelente, entonces ya analizamos la ley específica, la ley algo personal para mí, ¿verdad? Que hemos visto que a veces no siempre mi enfoque está en el autor y perfeccionador, a veces pasa que uno quiere arreglar los problemas de las almas que el Señor ha puesto a nuestro alcance y esa es obra del Señor, obra del Espíritu Santo. Nuestra tarea es compartir el Evangelio, compartir la sana doctrina, darles el pasto fresco a esas almas, a esas ovejitas que están hambrientas y sedientas y el agua de vida. Eso nomás. ¿Qué más? Cubrimos todo lo que nos pidieron que hagamos aquí y espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Admiro inmensamente, hermanos, el trabajo que ustedes están haciendo de servir a sus congregaciones, a sus grupos, en el caso de Manuel, a su congregación. Que el Señor les bendiga, les dé la sabiduría, este, les fortalezca el Espíritu Santo con las palabras para que alimenten a las ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado, hermanos. Todos, querido Javier, Juan, Andy, Manuel, también tenemos a Isidro, también creo que está acá, Isidro, Diomedes también, entonces que el Señor les conceda un bendecido estudio para que preparen para que preparen este sermón y compartan valientemente con las ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado. Entonces, ¿hay alguna otra cosita que nos estamos olvidando que podemos aplicar o es todo lo que ya creo que cubrimos todo, ¿verdad? No se nos olvida nada. Bueno, entonces, si no, vamos a pedir que nos ayude con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Javier. ¿Está bien que nos puede cerrar con una oración, hermano? Sí, pastor. Pues bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es alimento a nuestras vidas. Gracias por que tú en tu palabra nos alimentas y nos das vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este estudio, bendice a cada hermano aquí representado, que puede llevar como siervo tuyo el mensaje este domingo a su congregación o a su grupo sembrador. Te doy gracias por la vida del pastor Nixon y te doy gracias por ser generoso con nosotros. Tal vez no somos los mejores para llevar tu evangelio, pero tú te has fijado en nosotros y estamos agradecidos por tu llamado.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria y honra a ti. Amén. 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 Un gusto verles, queridos hermanos. Amén. Gracias a todos. Feliz noche. Un abrazo. Bendiciones. Ya más tarde les hago llegar la Bueno, grabación cuídense. y las notitas también. Bendecida noche. Bendiciones. Un gusto verles. Abrazo para todos. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Bonita Chao, noche. chao Juan. Chao Javier. Chao